¿Alguna vez te has sentido totalmente derrotado pero aún así seguiste luchando? Imagina estar solo en el mar durante 84 días sin pescar nada. Y cuando finalmente atrapas el pez más grande de tu vida, todo se complica. En los próximos minutos, te mostraré cómo un simple pescador nos enseña la lección más importante de la vida. Nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Este vídeo cambiará para siempre tu forma de ver los fracasos y te dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío que tengas por delante. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el secreto que Hemingway escondió en esta obra maestra y que puede transformar tu vida hoy mismo. ¿Sabías que esta pequeña historia de apenas 127 páginas le dio a su autor el premio Pulitzer? Y que fue mencionada específicamente cuando ganó el Premio Nobel de Literatura. Hoy vamos a sumergirnos en el océano con Santiago, un viejo pescador que te enseñará más sobre la vida en 3 días de pesca que lo que muchos aprenden en toda una vida. Te contaré por qué los empresarios más exitosos del mundo tienen este libro en su mesita de noche y cómo puedes aplicar sus enseñanzas para superar cualquier obstáculo que enfrentes. El viejo y el mar nos cuenta la historia de Santiago, un viejo pescador cubano que no ha tenido suerte pescando durante 84 días seguidos. Los otros pescadores se burlan de él y hasta su joven ayudante, Manolín, ha sido obligado por sus padres a trabajar en otro barco más exitoso. Santiago decide salir solo una vez más, navegando más lejos de la costa que los demás pescadores. Allí, engancha un pez enorme, un marlín gigante que es más grande que su propio bote. Durante 2 días y 2 noches, Santiago lucha contra el pez, admirando su fuerza y dignidad, mientras siente que sus propias manos se rompen por el esfuerzo. Finalmente, logra matar al marlín y lo amarra al costado de su bote para regresar a casa. Pero el olor de la sangre atrae a los tiburones. Santiago lucha valientemente contra ellos con su arpón, un cuchillo e incluso con un simple palo, pero al final, cuando llega a la orilla, del gran marlín solo queda el esqueleto. Agotado, Santiago regresa a su cabaña y cae en un profundo sueño. Los otros pescadores miden el esqueleto del marlín y se dan cuenta de que era el pez más grande que jamás habían visto. Manolín, que nunca dejó de creer en el viejo pescador, promete volver a pescar con él, sin importar lo que digan sus padres. Esta historia, publicada en 1952, fue la última gran obra que Ernest Hemingway publicó en vida. Aunque parece simple en la superficie, está llena de simbolismos y lecciones profundas sobre la vida, la lucha y la dignidad humana. Hemingway usó un estilo de escritura único, con frases cortas y directas, casi como si estuviera contando la historia a un amigo. Esta forma de escribir, que llamamos estilo iceberg, muestra solo la punta de la historia en la superficie, mientras que el verdadero significado está oculto debajo, esperando que el lector lo descubra. La historia está ambientada en el Golfo de México, cerca de La Habana, Cuba, en una pequeña comunidad pesquera donde todos se conocen. El tiempo es probablemente la década de 1940, aunque Hemingway no lo especifica exactamente. Lo importante no es cuándo ocurre, sino la lucha eterna del ser humano contra la naturaleza y contra sus propias limitaciones. Santiago vive en un pequeño pueblo pesquero en Cuba. Su casa es una simple cabaña con piso de tierra. Duerme en una cama dura y sus paredes están decoradas con fotos, una de su esposa, que ya no está con él, y otra del gran jugador de béisbol Joe DiMaggio, a quien admira profundamente. El viejo tiene las manos llenas de cicatrices, por los muchos años pescando con cuerdas. Su cara está marcada por el sol y sus ojos siguen siendo brillantes y alegres a pesar de todas sus dificultades. Lo que hace especial a Santiago no es solo su habilidad para pescar, sino su dignidad. Aunque ha pasado 84 días sin pescar nada, sigue saliendo cada mañana con esperanza. No se queja, no se lamenta, simplemente sigue intentándolo. Santiago es lo que podríamos llamar estoico. Acepta la vida tal como viene, con sus alegrías y sus dolores. No malgasta energía quejándose de su mala suerte ni culpando a los demás por sus problemas.
En cambio, se concentra en lo que puede controlar, su actitud, su esfuerzo, su capacidad para seguir adelante. Su rutina diaria es simple pero disciplinada. Se levanta antes del amanecer, prepara su bote y sus herramientas, y sale a pescar. Regresa cuando el sol se pone, descansa un poco, y se prepara para el día siguiente. Come poco, apenas lo suficiente para mantener su fuerza. Su dieta consiste principalmente en arroz, algunos pescados pequeños cuando puede atraparlos, y café cuando Manolín se lo trae. A pesar de su pobreza material, Santiago es rico en conocimiento. Conoce el mar como la palma de su mano. Puede leer las corrientes, predecir el clima por el color del cielo, y sabe exactamente dónde y cómo encontrar diferentes tipos de peces según la temporada. Este conocimiento no viene de libros o escuelas, sino de una vida entera de observación y experiencia. Santiago también es un soñador. A menudo sueña con leones jugando en las playas de África, un recuerdo de cuando era joven y navegaba en barcos mercantes que cruzaban el océano. Estos sueños son una ventana a un tiempo más feliz y más fuerte, y le dan consuelo en sus momentos de soledad. Pero quizás lo más impresionante de Santiago es su capacidad para apreciar la belleza del mundo, incluso en medio de sus dificultades. Admira la gracia de las aves marinas, la majestuosidad del océano, y hasta la fuerza y dignidad de los peces que intenta atrapar. Ve la naturaleza no como un enemigo a conquistar, sino como un compañero en la gran danza de la vida. Manolín, un niño de unos 12 años, ha sido el aprendiz de Santiago desde los 5 años. Aunque ahora sus padres le prohíben pescar con el viejo de la mala suerte, el niño sigue visitándolo todos los días. Le lleva café, le consigue cebo para pescar y, lo más importante, le ofrece compañía y respeto. Esta amistad entre un viejo y un niño es una de las relaciones más bonitas de la literatura. Manolín ve en Santiago no a un perdedor, sino a un maestro de quien puede aprender no solo a pescar, sino a vivir con honor. La relación entre Santiago y Manolín es como la que existía en las antiguas sociedades entre el maestro y el aprendiz. No es solo una transmisión de conocimientos técnicos, sino una formación integral como persona. Santiago enseña a Manolín sobre pesca, pero también sobre coraje, paciencia, respeto por la naturaleza y dignidad ante la adversidad. Podemos ver claramente cómo Manolín ha desarrollado un profundo respeto por Santiago. A pesar de que todos en el pueblo consideran al viejo un fracasado, Manolín ve más allá de las apariencias. Ve la sabiduría, la experiencia y la nobleza de espíritu que los demás no pueden ver. El diálogo entre ellos es simple pero profundo. Cuando Manolín le pregunta a Santiago cómo va la pesca, no es una pregunta superficial. Es una manera de mostrar que sigue creyendo en él, que sigue esperando que su suerte cambie. Lo más conmovedor es que Manolín sigue cuidando de Santiago incluso cuando no puede pescar con él. Le trae comida, aunque miente diciendo que le sobra, para no herir el orgullo del viejo. Le consigue sardinas frescas para usar como cebo. Se preocupa por su bienestar, preguntándole si ha comido o si ha dormido bien. Esta lealtad es especialmente significativa en un mundo donde el valor de una persona suele medirse por su éxito material. Manolín ve el verdadero valor de Santiago, que va mucho más allá de cuántos peces puede atrapar o cuánto dinero puede ganar. Al final de la historia, cuando Santiago regresa con solo el esqueleto del gran marlín, Manolín no lo juzga como un fracaso. Al contrario, llora al ver las manos lastimadas del viejo y promete volver a pescar con él, desafiando incluso a sus propios padres. Al diablo con la suerte dice, yo llevaré la suerte conmigo. Esta relación nos enseña sobre el valor de los mentores en nuestra vida, sobre la importancia de ver más allá de las apariencias, y sobre cómo el respeto y la lealtad pueden trascender las diferencias de edad y circunstancias. Santiago decide que el día 85 será diferente. Sale antes del amanecer, cuando todavía está oscuro, y rema más lejos que los demás pescadores. Está decidido a cambiar su suerte. Lo interesante es que Santiago no sale con miedo o desesperación. Sale con confianza, con un plan claro. Sabe que los peces grandes nadan en aguas profundas,
lejos de la costa. Va preparado para una larga jornada, llevando agua, comida y su experiencia de toda una vida. La mañana del día 85 comienza como cualquier otra. Santiago se despierta antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillan en el cielo. Bebe el café que Manolín le ha dejado preparado la noche anterior. Es un ritual simple pero reconfortante. Mientras prepara su bote, Santiago repasa mentalmente su plan. Hoy navegará más allá de la costa, hasta la corriente del Golfo, donde los peces grandes buscan alimento en las aguas profundas. Es un viaje arriesgado para un hombre solo en un pequeño bote, pero Santiago conoce el mar como pocos. El viejo revisa sus líneas, anzuelos y arpones. Cada herramienta tiene su historia, cada una ha sido parte de innumerables salidas de pesca. Sus manos, aunque viejas y agrietadas, trabajan con la precisión que solo da la experiencia. Cuando empuja su bote hacia el agua, el sonido de la quilla rozando la arena es casi musical. El mar está tranquilo esta mañana, como un gigante dormido. Santiago lo saluda en silencio, con el respeto que se le tiene a un viejo amigo que también puede ser un temible adversario. Al remar, Santiago siente la resistencia del agua, la tensión en sus músculos. No es tan fuerte como antes, pero conoce sus límites y sabe cómo aprovechar cada movimiento. Rema con un ritmo constante, conservando energía para el largo día que tiene por delante. Mientras el sol comienza a asomarse por el horizonte, Santiago ya ha dejado atrás las luces del puerto. Ve a otros pescadores preparándose para salir, pero él ya está lejos, siguiendo su propio camino. No hay resentimiento hacia aquellos que dudan de él, solo determinación para demostrar, principalmente a sí mismo, que aún es un pescador digno. El viejo observa el cielo, las nubes, la forma en que la luz cambia sobre el agua. Lee el mar como otros leen libros, interpretando cada señal, cada cambio sutil. Nota cómo las aves marinas se comportan, donde se sumergen en busca de peces, qué dirección toman. A medida que avanza, Santiago habla consigo mismo, como suelen hacer los que pasan mucho tiempo solos. No son divagaciones, sino reflexiones sobre el mar, los peces, la vida. A veces recuerda conversaciones con Manolín, o piensa en el gran Dimagio y cómo jugaría con dolor en el talón, tal como él pesca con manos doloridas. Cuando finalmente llega a la zona que ha elegido, Santiago prepara sus líneas con cuidado. Coloca los cebos a diferentes profundidades, creando un abanico de posibilidades. Es como un ajedrecista que planea varios movimientos por adelantado, anticipando dónde estarán los peces y cómo reaccionarán. Luego viene la espera. Santiago no es impaciente. Ha aprendido que la pesca es tanto esperar como actuar. Se sienta, observa, escucha. El sol sube en el cielo, el sudor corre por su frente. Bebe un poco de agua, come un poco de arroz. Conserva sus fuerzas. Es en este momento de calma cuando Santiago reflexiona sobre su situación. No se considera desafortunado por los 84 días sin pesca. Cada día es un nuevo día, piensa. Es mejor tener suerte, pero prefiero ser exacto. Entonces, cuando llegue la suerte, estarás preparado. Esta mentalidad es lo que distingue a Santiago. No depende solo de la suerte, sino de la preparación, la perseverancia y la disposición para aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Y pronto, esa oportunidad llegará en forma de un marlín gigante. Cuando el anzuelo de Santiago es mordido por un pez enorme, no puede ver su tamaño completo. Solo siente su peso y su fuerza. Así son muchos de nuestros desafíos en la vida. No podemos ver su verdadera dimensión cuando comenzamos a enfrentarlos. El marlín arrastra el pequeño bote de Santiago durante 2 días y 2 noches. El viejo pescador debe sostener la cuerda con sus manos desnudas, causándole heridas profundas. Pero en vez de odiar al pez, Santiago desarrolla un profundo respeto por él. Nunca he visto ni he oído hablar de un pez tan grande, tan fuerte y tan noble, piensa. Es digno de que yo luche contra él. Esta es una lección poderosa,
ver la dignidad incluso en nuestros mayores desafíos. El momento en que Santiago siente el primer tirón en su línea es electrizante. No es un tirón débil o tentativo, sino fuerte y decidido. Inmediatamente, el viejo sabe que no es un pez cualquiera. Su corazón se acelera, pero su mente permanece clara. Al principio, el pez no lucha directamente. Simplemente nada, constante y profundo, arrastrando el bote tras él. Santiago debe tomar decisiones rápidas. ¿Cuánta línea dejar? ¿Cuándo ejercer presión? Cada movimiento es un diálogo silencioso entre el pescador y el pez, un delicado equilibrio de fuerza y paciencia. Las horas pasan, y Santiago comienza a sentir el cansancio en sus brazos, en su espalda. La línea corta sus manos, pero no puede soltarla. Sabe que este pez podría ser su redención después de tantos días de fracaso. Más importante aún, siente que debe ser digno del pez, que debe honrar su fuerza con su propia determinación. A medida que el sol se pone, Santiago entra en un estado casi meditativo. El dolor se convierte en un compañero constante, pero lo acepta como parte de la experiencia. Piensa, el dolor no importa para un hombre. Es una filosofía estoica que le permite soportar lo que otros no podrían. En la oscuridad, Santiago habla con el pez. Pez dice, te quedaré pegado hasta la muerte. No es una amenaza vengativa, sino una declaración de compromiso. Ha encontrado un adversario digno, y ahora están unidos en esta extraña danza de vida y muerte. Durante la noche, Santiago lucha no solo contra el pez, sino contra el sueño. Adopta una técnica de dormir brevemente mientras mantiene la tensión de la línea con varias partes de su cuerpo. Es un testimonio de su ingenio y experiencia, de su capacidad para adaptarse a circunstancias extremas. El segundo día trae nuevos desafíos. El hambre se intensifica, el sol quema sin piedad. Santiago come un pequeño atún que ha capturado en otra de sus líneas, bebiendo su sangre para hidratarse y obtener fuerza. Es un acto primitivo pero necesario, una conexión con los pescadores ancestrales que lucharon en estas mismas aguas hace miles de años. A medida que la lucha continúa, Santiago comienza a sentir un extraño vínculo con el marlín. No lo ve como un simple objeto de caza, sino como un igual, un hermano en el gran ciclo de la naturaleza. ¿Quién mata a quién?, se pregunta en un momento, reconociendo la ambigüedad moral de su situación. Finalmente, después de horas interminables, el pez comienza a circular alrededor del bote. Santiago sabe que está cansado, que está preparándose para su lucha final. Es un momento crítico que requiere toda su concentración y habilidad. Cuando finalmente ve al pez por primera vez, Santiago queda asombrado por su tamaño y belleza. El marlín salta cerca del bote, mostrando su magnífico cuerpo plateado bajo el sol. Es 2 pies más largos que mi bote, piensa Santiago con admiración y temor. El momento de matar al pez es casi sagrado para Santiago. No hay alegría salvaje, sino un respeto solemne por el adversario que ha luchado tan noblemente. Cuando finalmente clava su arpón en el corazón del marlín, siente tanto triunfo como tristeza. Pez dice, eres realmente un pez. No he visto nunca nada más grande, ni más hermoso, ni más tranquilo, ni más noble que tú, hermano mío. Ven y mátame. No me importa quién mate a quién. Esta actitud refleja una profunda filosofía de vida. Santiago reconoce que en la lucha por la supervivencia, no hay villanos, solo seres haciendo lo que deben hacer. El respeto por el adversario, incluso cuando debes derrotarlo, es una lección que trasciende la pesca. Santiago no solo lucha contra el pez, también lucha contra el hambre y la sed, el cansancio extremo, el dolor de sus manos destrozadas, la soledad del mar abierto, el calor del día y el frío de la noche. En cada momento, podría rendirse. Podría cortar la línea y volver a casa. Pero Santiago elige seguir luchando. La batalla de Santiago contra los elementos es tan épica como su lucha contra el marlín.
Es una prueba no solo de resistencia física, sino también de fuerza mental y espiritual. El hambre es un compañero constante durante estos 3 días en el mar. Santiago ha traído solo unas pocas tazas de arroz y algo de agua. No esperaba estar fuera tanto tiempo. Cuando captura un pequeño dorado y un atún, utiliza cada parte del pescado de manera eficiente. Come la carne para obtener fuerza, pero también bebe la sangre para hidratarse y obtener nutrientes vitales. Nada se desperdicia. La sed es quizás un desafío aún mayor. Bajo el sol implacable del Caribe, la deshidratación es un peligro real. Santiago raciona su agua cuidadosamente, tomando pequeños sorbos solo cuando es absolutamente necesario. Humedece sus labios con agua de mar a veces, aunque sabe que esto puede empeorar su sed a largo plazo. Es un cálculo constante de necesidades inmediatas versus sostenibilidad. El cansancio físico es abrumador. Mantener la tensión en la línea durante horas, luego días, requiere una resistencia sobrehumana. Los músculos de sus brazos, espalda y hombros gritan de dolor. Sus manos, cortadas por la línea, sangran constantemente. Santiago desarrolla técnicas para descansar diferentes grupos musculares, para encontrar pequeños momentos de alivio sin soltar nunca su presa. Para combatir el sueño, Santiago utiliza diversos trucos. Se pellizca las piernas, se salpica agua en la cara, habla consigo mismo en voz alta. Desarrolla un sistema para dormir en microsiestas, manteniendo la línea sujeta con diferentes partes de su cuerpo mientras descansa brevemente. Es una demostración asombrosa de la capacidad humana para adaptarse a condiciones extremas. La soledad del mar abierto es otro adversario invisible pero poderoso. A miles de metros de la costa, sin radio ni compañía, Santiago está verdaderamente solo. Para combatir esta soledad, habla con el pez, con las aves que ocasionalmente pasan volando, con las estrellas y el mar, y consigo mismo. Recuerda conversaciones con Manolín, revive partidos de béisbol, recita oraciones a medias recordadas de su juventud. Cualquier cosa para mantener a raya la soledad opresiva del océano. El clima es otro enemigo implacable. Durante el día, el sol caribeño golpea sin piedad, quemando su piel ya curtida, deshidratándolo aún más. Santiago improvisa protección cubriendo su cabeza con un saco y sumergiéndose ocasionalmente en el agua para refrescarse. Por la noche, el frío del océano abierto entumece sus articulaciones doloridas, haciendo que cada movimiento sea aún más difícil. A todo esto se suma el dolor físico. Sus manos, en particular, están en un estado terrible. La línea de pesca ha cortado profundamente la carne, creando heridas que se abren cada vez que ejerce presión. Santiago describe el dolor como no importante para un hombre, pero Hemingway nos muestra claramente lo intenso que es. El viejo se adapta usando diferentes partes de sus manos para sostener la línea, envolviendo los cortes con trozos de camisa cuando puede, pero el dolor nunca desaparece. Y a pesar de todo esto, Santiago persevera. No por orgullo terco, aunque ciertamente hay orgullo en él, sino por un sentido más profundo de propósito y dignidad. Siente que debe ser digno del gran pez, que debe honrar la lucha con su mejor esfuerzo. Es una cuestión de respeto, no solo por el pez, sino por sí mismo y por lo que representa como pescador y como hombre. Esta capacidad para soportar la incomodidad extrema nos enseña una lección valiosa en nuestro mundo moderno, donde buscamos constantemente la comodidad y la conveniencia. Santiago nos muestra que los humanos pueden soportar mucho más de lo que creemos, especialmente cuando estamos motivados por algo más grande que nosotros mismos. Después de una lucha épica, Santiago finalmente mata al marlín con su arpón. Es su mayor triunfo como pescador. El pez es tan grande que, amarrado al costado del bote, hace que éste se incline. Santiago comienza el viaje de regreso a casa, imaginando cuánto dinero obtendrá por el marlín y cómo todos en el pueblo lo respetarán nuevamente. Pero la victoria dura poco. El momento en que Santiago finalmente mata al marlín es el clímax de su lucha física, pero está lejos de ser el final de su historia. Es una victoria,
sin duda, pero teñida de complejidad emocional y moral. Cuando clava su arpón en el corazón del gran pez, Santiago siente una mezcla de emociones contradictorias. Hay orgullo por haber demostrado que todavía es un pescador capaz, alivio por el fin de la brutal lucha física, pero también un profundo respeto y casi tristeza por haber matado a un adversario tan noble. Pez, dice Santiago, te quiero y te respeto mucho. Pero habré acabado de matarte antes de que termine este día. Esta ambivalencia refleja una comprensión más profunda de la vida que va más allá de simples divisiones entre ganar y perder. Santiago reconoce la tragedia necesaria en el ciclo natural de la vida, donde unos deben morir para que otros vivan. Amarrar el pez al costado del bote es una tarea monumental. El marlín es mucho más largo que la pequeña embarcación de Santiago, y su peso hace que el bote se incline peligrosamente hacia un lado. El viejo debe usar toda su habilidad marinera para asegurar su presa sin volcar. Mientras contempla al gran pez amarrado junto a él, Santiago comienza a imaginar su regreso triunfal. Después de 84 días de fracaso, regresará con el pez más grande que jamás haya sido visto en el pueblo. Calcula cuánto podría valer en el mercado, lo suficiente para alimentar a muchas personas, para generar asombro, para restaurar su reputación como pescador. También piensa en Manolín y en cómo el niño se alegrará de ver su éxito. Imagina las historias que compartirán, las lecciones que podrá enseñar basadas en esta experiencia. Hay una dulce anticipación en estos pensamientos. Sin embargo, incluso en este momento de triunfo, hay señales de problemas. Santiago nota que su propia sangre, de sus manos heridas, y la sangre del marlín están dejando un rastro en el agua. En la profundidad de su experiencia como pescador, sabe lo que esto significa, y este conocimiento ensombrece su alegría. Mi mala suerte atrae a los tiburones, piensa. Y tiene razón. Esta parte de la historia nos enseña varias lecciones importantes. Una es sobre la naturaleza efímera del éxito. En un momento estamos celebrando nuestras victorias, y al siguiente enfrentamos nuevos desafíos que amenazan con arrebatarnos todo lo que hemos ganado. También nos muestra cómo incluso nuestros mayores logros pueden venir con consecuencias inesperadas. La sangre en el agua, tanto literal como metafóricamente, es un subproducto inevitable del éxito de Santiago. Su triunfo contiene las semillas de su próximo desafío. Pero quizás lo más significativo es cómo Santiago enfrenta este conocimiento. No hay autocompasión, no hay quejas sobre la injusticia de la situación. Acepta esta nueva realidad como acepta todas las demás, como parte del gran tapiz de la vida en el mar. Se prepara para la próxima batalla, sabiendo que la lucha por el marlín puede haber terminado, pero la lucha por llevarlo a casa apenas comienza. Esta actitud estoica ante la victoria precaria nos ofrece una poderosa lección sobre cómo manejar nuestros propios éxitos. No con arrogancia o sentido de derecho, sino con humildad y la comprensión de que cada logro trae consigo nuevos desafíos que debemos estar preparados para enfrentar. El olor de la sangre del marlín atrae a los tiburones. Santiago lucha contra ellos con todas las armas que tiene, pero son demasiados. Uno tras otro, los tiburones arrancan pedazos del gran pez. Esta parte de la historia nos enseña que a veces, incluso cuando logramos nuestro objetivo, pueden surgir nuevos desafíos que amenazan con quitarnos lo que tanto nos costó conseguir. Santiago no se rinde. Lucha contra cada tiburón hasta que ya no le quedan armas. Cuando rompe su cuchillo, improvisa un arma con un palo y continúa defendiendo su pesca. La batalla de Santiago contra los tiburones es quizás la parte más desgarradora de toda la historia. Después de su épica lucha para capturar el marlín, ahora debe defender su premio contra predadores implacables. El primer tiburón que ataca es un maco, que Santiago describe como hermoso y noble, pero también como un asesino. Es significativo que incluso en este momento de peligro, el viejo puede apreciar la belleza y la naturaleza del depredador. No hay odio en él, solo una determinación práctica para proteger lo que es suyo. Santiago lucha contra el primer tiburón con habilidad y ferocidad.
Usando su arpón, lo clava profundamente en el cerebro del tiburón. Es una victoria, pero viene con un costo: pierde su arpón, su mejor arma para los ataques que seguramente vendrán. Pero el olor de la sangre se ha extendido ahora por el agua unas 100 brazas a la redonda, piensa Santiago. Y en el vasto océano, 100 brazas no es nada. Sabe que vendrán más tiburones. Y vienen. Primero en parejas, luego en grupos. Santiago lucha con lo que tiene, un cuchillo atado a un palo de remo. Luego solo el palo cuando el cuchillo se rompe, después con el timón del bote. Y finalmente con sus propias manos desnudas, ya destrozadas por la cuerda de pesca. Cada ataque es una batalla feroz. Santiago golpea, apuñala, grita a los tiburones, utilizando no solo su fuerza física sino también su voluntad indomable. Lucharé contra ellos hasta que me muera, decide. Lo que hace que esta secuencia sea tan poderosa es que Santiago sabe desde el principio que probablemente perderá. Los tiburones son demasiados, sus armas son demasiado pocas. Y sin embargo, lucha con todo lo que tiene. Con cada nuevo ataque, más y más del precioso marlín desaparece. Primero un gran trozo del muslo, luego parte de la cabeza, después porciones del vientre. Santiago observa como su gran premio, su redención después de 84 días de fracaso, es devorado poco a poco frente a sus ojos. No debí haberme alejado tanto, pez dice en un momento de reflexión. Ni por ti ni por mí. Lo siento, pez. Esta disculpa al marlín muerto es profundamente conmovedora. Santiago reconoce que su ambición, su deseo de probar su valía, los ha llevado a ambos demasiado lejos. El pez ha muerto y ahora está siendo devorado, su sacrificio parece en vano. Es un momento de dolorosa autoevaluación. Y sin embargo, incluso en este reconocimiento, no hay autocompasión. Santiago acepta su responsabilidad sin hundirse en la desesperación. Sigue luchando, incluso cuando la lucha parece inútil. Cuando cae la noche, la situación es sombría. Santiago ha perdido casi todas sus armas, está agotado hasta el límite de sus fuerzas, y del gran marlín queda poco más que la columna vertebral, la cabeza y la cola. La mayor parte de su carne se ha ido, tomada por los tiburones. Pelean solo para comer, reflexiona Santiago sobre los tiburones, y este bote debe parecerles un animal extraño que no conocen, sin olor ni sangre. Yo no, perdí la cabeza. Quizás sea demasiado sensato para perder la cabeza. Este momento de calma filosófica en medio de la catástrofe es revelador. Santiago no odia a los tiburones, entiende que actúan según su naturaleza. La verdadera batalla no es contra ellos, sino contra la desesperación y la rendición. Cuando dos tiburones más atacan en la oscuridad, Santiago lucha con sus manos desnudas, sintiendo los dientes del tiburón hundirse en su carne pero aún así golpeando con fuerza. Es el epítome de la resistencia humana frente a fuerzas abrumadoras. Esta parte de la historia nos enseña lecciones profundas sobre cómo enfrentar las inevitables pérdidas y reveses de la vida. A veces, no importa cuánto luchemos, perderemos algo de lo que valoramos. La verdadera prueba de carácter no está en evitar estas pérdidas, sino en cómo respondemos a ellas, con dignidad y determinación continua, como Santiago, o con autocompasión y rendición. También nos muestra que el valor no está en ganar, sino en luchar bien. Santiago sabe que no puede vencer a todos los tiburones del océano, pero lucha de todos modos, porque es lo correcto, porque es quien es, un pescador, un luchador, un hombre que no se rinde. Cuando finalmente regresa a la orilla, del gran marlín solo queda el esqueleto. Los otros pescadores se asombran al ver el tamaño de los huesos y se dan cuenta de que Santiago había capturado el pez más grande jamás visto. Santiago, agotado, regresa a su cabaña sin preocuparse por lo que los demás piensan. Ha dado todo lo que tenía en la lucha. Se acuesta y sueña con leones en las playas de África, un recuerdo de su juventud. El regreso de Santiago a la costa es un viaje físico tanto como espiritual. Después de 3 días en el mar abierto, luchando primero con el marlín y luego con los tiburones,
Está completamente agotado. Sus manos están destrozadas, su cuerpo deshidratado, sus músculos llevados más allá de sus límites. El viaje de regreso es silencioso y solitario. Ya no hay tiburones que atacan, han tomado todo lo que querían del marlín. Solo queda el esqueleto, la espina dorsal, la cabeza y la cola. Es un testimonio mudo de lo que una vez fue un magnífico animal, y también de la lucha épica que Santiago libró para capturarlo y luego defenderlo. Durante este viaje, Santiago reflexiona sobre lo que ha ganado y lo que ha perdido. Ha demostrado, principalmente a sí mismo, que todavía es un pescador capaz. Ha luchado con honor y determinación contra fuerzas abrumadoras. Pero también ha perdido el fruto tangible de su victoria, la carne del marlín que habría alimentado a muchos y restablecido su reputación en el pueblo. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado, piensa Santiago. Esta frase resume su filosofía de vida y el mensaje central del libro. La destrucción física, la pérdida material, incluso el fracaso aparente no constituye una verdadera derrota. La verdadera derrota solo viene cuando nos rendimos, cuando permitimos que las circunstancias externas rompan nuestro espíritu. Cuando finalmente llega a la orilla, es muy tarde en la noche. El puerto está tranquilo, los otros pescadores ya se han ido a casa. Santiago debe luchar con sus últimas fuerzas para asegurar su bote y llevar a tierra el esqueleto del marlín. Camina con dificultad hacia su cabaña, cargando el mástil sobre sus hombros como una cruz, cayendo varias veces bajo su peso. Es una imagen poderosa y simbólica que evoca el sufrimiento y la resistencia. Al llegar a su cabaña, Santiago cae en su cama y duerme profundamente. Su cuerpo está al límite, pero su espíritu permanece intacto. Por la mañana, Manolín lo encuentra. El niño llora al ver el estado en que se encuentra el viejo, sus manos destrozadas, su rostro marcado por el agotamiento extremo. Pero también siente admiración y asombro al ver el esqueleto del marlín, que mide 18 pies de largo desde la punta del hocico hasta la cola. Otros pescadores se reúnen alrededor del esqueleto, maravillados por su tamaño. «Nunca he visto nada igual», dice uno. Incluso aquellos que se habían burlado de Santiago ahora reconocen su logro. Un turista en un café cercano, viendo el esqueleto pero sin conocer la historia detrás de él, pregunta a un camarero qué es eso. «Tiburón», responde el camarero, malinterpretando completamente lo que está viendo. Es un recordatorio de cómo las historias verdaderas a menudo se pierden o se malinterpretan, de cómo el significado profundo de nuestras luchas puede ser invisible para los extraños. Mientras tanto, Santiago sigue durmiendo, soñando con los leones de su juventud. Manolín vela por él, trayéndole café, comida, prometiendo pescar con él nuevamente a pesar de la prohibición de sus padres. «Al diablo con la suerte», dice el niño. «Yo llevaré la suerte conmigo». Este final es a la vez triste y esperanzador. Santiago ha perdido la carne del marlín, pero ha ganado algo más valioso: la confirmación de su propia resistencia y dignidad. Ha perdido en términos materiales, pero ha ganado en términos espirituales. Y a través de su ejemplo, ha enseñado a Manolín lecciones que el niño llevará toda su vida. El hecho de que Santiago sueñe con leones al final es significativo. Los leones representan la fuerza, la nobleza, la juventud. Son un símbolo de un tiempo más feliz en su vida, pero también de las cualidades que sigue poseyendo: coraje, dignidad, resistencia. El sueño sugiere que, a pesar de todo lo que ha sufrido, su espíritu permanece intacto, su esencia inalterada. Y así, la historia termina no con un triunfo ruidoso, sino con una victoria tranquila y personal, una que se mide no en carne de pescado o dinero, sino en honor, dignidad y la admiración de aquellos cuya opinión realmente importa. La lección más obvia del libro es nunca rendirse. Santiago no tuvo éxito durante 84 días seguidos, pero el día 85 encontró el pez más grande de su vida. ¿Cuántas veces nos rendimos justo antes de lograr algo importante? Cuando sientas que quieres rendirte, date un día más. Solo un día más de esfuerzo. Y luego otro.
Los grandes logros suelen llegar después de nuestros momentos más difíciles. La perseverancia de Santiago nos enseña que el éxito no siempre viene rápidamente o fácilmente. En nuestro mundo actual, donde esperamos resultados instantáneos, la paciencia de Santiago es una lección particularmente valiosa. Piensa en cualquier habilidad que hayas dominado o logro que hayas alcanzado. ¿Vino sin esfuerzo? Probablemente no. El dominio en cualquier área requiere tiempo, práctica y persistencia a través de los inevitables fracasos. Santiago salió al mar cada mañana durante 84 días sin capturar un pez grande. Podría haberse rendido en el día 10, o 30, o 70. Muchos lo habrían hecho. Pero continuó, y el día 85 trajo el pescado más grande de su vida. Este principio se aplica a casi todas las áreas de la vida. Un empresario puede fallar en múltiples negocios antes de encontrar el éxito. Un escritor puede enfrentar cientos de rechazos antes de publicar su primer libro. Un atleta puede perder innumerables competencias antes de ganar una medalla. Un estudiante puede luchar con un concepto durante semanas antes de finalmente entenderlo. La clave es no interpretar los fracasos como señales de incompetencia personal o como indicaciones de que deberías rendirte. En cambio, véalos como Santiago, como parte natural del proceso, como experiencias de aprendizaje, como preparación para el éxito eventual. El éxito, como dijo Winston Churchill, es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Santiago ejemplifica esta actitud perfectamente. Santiago pierde casi todo al final. Los tiburones se comen su pez. Regresa prácticamente con las manos vacías. Pero no regresa derrotado en espíritu. No definas tu valor por tus éxitos o fracasos externos. Define tu valor por cómo enfrentas los desafíos, por tu esfuerzo y tu actitud. La verdadera victoria está en dar lo mejor de ti, sin importar el resultado. Hemingway creía firmemente en la importancia de la gracia bajo presión, mantener la dignidad y la compostura incluso en situaciones terribles. Santiago ejemplifica este principio perfectamente. A pesar de perder casi todo el fruto de su lucha con el marlín, Santiago regresa a casa con su dignidad intacta. No se queja, no maldice su suerte, no cae en la autocompasión. Acepta lo que ha sucedido y mantiene su integridad. Esta actitud es increíblemente poderosa en nuestra propia vida. Todos enfrentamos pérdidas y fracasos. Lo que nos define no es si ganamos o perdemos, sino cómo manejamos estas situaciones. Cuando enfrentamos contratiempos, tenemos algunas opciones. Podemos culpar a otros o a las circunstancias. Podemos sumergirnos en la autocompasión y la amargura. Podemos rendirnos y decidir que no vale la pena intentarlo de nuevo. O podemos, como Santiago, aceptar lo sucedido, aprender de ello y seguir adelante con dignidad. La última opción es, con mucho, la más poderosa y liberadora. Santiago no odia al marlín ni a los tiburones. Respeta su naturaleza y su fuerza. Entiende que cada ser vivo lucha por sobrevivir. Cuando enfrentes obstáculos o competencia, no gastes energía en el resentimiento. Respeta el desafío que tienes enfrente y aprende de él. Tus mayores dificultades pueden convertirse en tus mejores maestros. La actitud de Santiago hacia el marlín es notable. A pesar de que está tratando de matarlo, desarrolla un profundo respeto y casi amor por el pez. Lo llama hermano y admira su fuerza, belleza y nobleza. Incluso con los tiburones, que están destruyendo su premio duramente ganado, Santiago no muestra odio. Lucha contra ellos ferozmente, pero entiende que simplemente están siguiendo su naturaleza. Esta capacidad para respetar a los oponentes, en lugar de demonizarlos, es una lección poderosa para nuestras propias vidas. Ya sea que estemos compitiendo en los negocios, enfrentando un desafío personal, o incluso lidiando con personas difíciles, el resentimiento y el odio solo nos drenan y nublan nuestro juicio. El respeto, por otro lado, nos permite ver claramente y aprender. Nuestros desafíos más difíciles a menudo se convierten en nuestros mejores maestros.
La persona que nos critica duramente puede señalar puntos ciegos que necesitamos abordar. El competidor que amenaza nuestro negocio puede impulsarnos a innovar. La enfermedad o dificultad personal puede enseñarnos resiliencia y perspectiva. Como Santiago, podemos elegir ver nuestros marlines y tiburones no como enemigos a odiar, sino como partes necesarias de una vida completa y significativa. La relación entre Santiago y Manolín nos muestra el poder de la amistad verdadera y el aprendizaje entre generaciones. Busca mentores que te inspiren y amigos que crean en ti incluso cuando nadie más lo hace. Y cuando puedas, sé ese mentor o amigo para alguien más. En un mundo donde el individualismo es frecuentemente celebrado, El viejo y el mar nos recuerda la importancia de las conexiones humanas significativas. La amistad entre Santiago y Manolín trasciende las diferencias de edad y circunstancias. Se basa en el respeto mutuo, la lealtad y un amor genuino. Cuando todos los demás en el pueblo han descartado a Santiago como un fracasado, Manolín ve su verdadero valor y se mantiene fiel a él. Esta relación beneficia a ambos. Santiago recibe apoyo práctico, Manolín le trae comida, cebo, etc., y compañía que alivia su soledad. Manolín recibe sabiduría, habilidades y un modelo de dignidad y perseverancia. En nuestras propias vidas, estas relaciones intergeneracionales pueden ser igualmente poderosas. Los mentores nos proporcionan perspectiva, sabiduría y orientación basadas en su experiencia. Los amigos leales nos dan apoyo emocional y creen en nosotros cuando dudamos de nosotros mismos. Y cuando tenemos la oportunidad de ser mentores o amigos para otros, recibimos el regalo de hacer una diferencia significativa en la vida de alguien más. Santiago vive una vida simple. No tiene muchas posesiones, pero tiene una gran habilidad y un profundo conocimiento del mar. Su enfoque está en lo que realmente importa. Simplifica tu vida. Identifica lo que realmente te importa y enfócate en eso. Elimina distracciones. La maestría viene de la dedicación profunda a pocas cosas importantes. En nuestra era de constantes distracciones y posesiones materiales cada vez mayores, la simplicidad de la vida de Santiago ofrece un contrapunto refrescante. Santiago posee poco más que su bote, sus herramientas de pesca y su pequeña cabaña. Su dieta es simple, sus necesidades son básicas. Y sin embargo, en su campo elegido, la pesca, posee un conocimiento profundo y una habilidad magistral desarrollada a lo largo de décadas de práctica enfocada. Esta simplicidad le permite enfocarse completamente en lo que es importante para él. No está distraído por dispositivos electrónicos, redes sociales, o persiguiendo las últimas tendencias de consumo. Su atención indivisa está en el mar, los peces, el clima, los elementos de su oficio. En nuestra propia vida, esta simplicidad y enfoque pueden ser transformadores. Cuando eliminamos distracciones y clarificamos lo que realmente valoramos, podemos dedicar nuestra energía a lo que realmente importa. Esto no significa necesariamente abandonar la tecnología moderna o vivir como un asceta. Significa tomar decisiones conscientes sobre cómo pasamos nuestro tiempo, energía y recursos, en lugar de dejarnos llevar por la corriente de las expectativas sociales o el consumismo sin sentido. Ernest Hemingway ganó el premio Pulitzer por El viejo y el mar en 1953, y un año después recibió el Premio Nobel de Literatura. Esta breve novela, escrita en un lenguaje sencillo pero poderoso, capturó algo universal sobre la condición humana. Hemingway dijo una vez, un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Esta frase resume perfectamente la esencia de Santiago y del libro. El viejo y el mar representa el pináculo del estilo de escritura de Hemingway, a menudo descrito como la teoría del iceberg. Al igual que un iceberg solo muestra una pequeña parte de su masa sobre el agua, la prosa de Hemingway presenta hechos simples y directos en la superficie, con significados más profundos implícitos debajo. La novela fue escrita en un periodo difícil en la vida de Hemingway. Después de una serie de críticas negativas a su trabajo anterior, muchos creían que su mejor época como escritor había pasado. El viejo y el mar fue su respuesta contundente a los críticos, demostrando que,
como Santiago, aún podía lograr grandes cosas. La obra se ha traducido a casi todos los idiomas del mundo y ha vendido millones de copias. Ha inspirado películas, obras de arte y otros trabajos creativos. Más importante aún, ha tocado las vidas de incontables lectores que encuentran en la lucha de Santiago un reflejo de sus propias batallas. Lo que hace que esta breve novela sea tan universal es que aborda temas fundamentales de la experiencia humana. La lucha contra la adversidad, la dignidad frente al fracaso, el respeto por la naturaleza, la relación entre las generaciones y la búsqueda de significado en un mundo a menudo indiferente. En 1958, Hemingway explicó por qué eligió escribir sobre un simple pescador. No hay nada más noble que un hombre ordinario que se enfrenta a sus límites. Este es quizás el mensaje más poderoso del libro, que la verdadera nobleza no está reservada para reyes o héroes de guerra, sino que está disponible para cualquiera que enfrente sus desafíos con coraje y dignidad. En nuestra vida diaria, todos nos enfrentamos a nuestros propios marlines y tiburones. Podemos no estar solos en el océano luchando por nuestra supervivencia, pero enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestros límites físicos, mentales y espirituales. El legado de Hemingway y de El viejo y el mar es recordarnos que estas luchas no son signos de fracaso, sino oportunidades para demostrar nuestra resistencia, nuestra dignidad y nuestra humanidad compartida. Los principios que Hemingway exploró a través de Santiago tienen aplicaciones prácticas en muchas áreas de la vida moderna. 1. En el trabajo y los negocios. La perseverancia de Santiago nos recuerda que el fracaso temporal es parte del camino hacia el éxito. Muchos emprendedores exitosos fallaron múltiples veces antes de encontrar su gran avance. 2. En relaciones personales. La amistad entre Santiago y Manolín nos muestra el valor de las relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo, no en el estatus o las expectativas sociales. 3. En la educación. El enfoque de Santiago en su oficio nos recuerda la importancia del aprendizaje profundo y la maestría, en contraste con la adquisición superficial de información que a menudo caracteriza la educación moderna. 4. En tiempos de crisis. La capacidad de Santiago para mantener la dignidad incluso cuando pierde su premio nos enseña cómo enfrentar nuestras propias crisis con gracia y resiliencia. 5. En nuestra relación con la naturaleza. El respeto de Santiago por el mar y sus criaturas nos invita a reconsiderar nuestra propia relación con el mundo natural, especialmente en una época de creciente crisis ambiental. Al reflexionar sobre El viejo y el mar, vale la pena preguntarnos cómo podemos incorporar la fuerza, dignidad y perseverancia de Santiago en nuestras propias vidas. Cómo podemos, como él, enfrentar nuestros desafíos con coraje y gracia, sabiendo que podemos ser destruidos, pero nunca derrotados. Si esta historia te ha inspirado tanto como a mí, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Comparte en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la historia de Santiago. ¿Fue su perseverancia? ¿Su dignidad? Tu comentario me ayudará a crear contenido que realmente te interese. Y si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles, que enfrenta su propio marlín o sus propios tiburones, comparte este vídeo con ellos. A veces, una historia como la de Santiago es exactamente lo que necesitamos para recordar nuestra propia fuerza interior. Y recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte la segunda parte de esta serie, donde exploraremos qué pasó después con Santiago y Manolín, y cómo esta historia ha cambiado vidas reales. Al final, El viejo y el mar no es solo la historia de un pescador y un pez. Es la historia de todos nosotros, enfrentando nuestros propios mares, nuestros propios marlines y nuestros propios tiburones. Como dijo Santiago, un hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Recuerda, los 84 días sin pesca de Santiago fueron necesarios para llegar al día 85. Tus fracasos de hoy son la preparación para tu gran captura de mañana. La próxima vez que sientas que no puedes más, que tus manos están sangrando y que los tiburones se acercan, piensa en el viejo pescador. Recuerda que la verdadera victoria no está en lo que capturas, sino en cómo luchas. Recuerda que la derrota solo llega cuando te rindes. Y tal vez lo más importante,
Recuerda mirar a tu alrededor. Busca a tu Manolín, esa persona que cree en ti cuando nadie más lo hace. O mejor aún, sé el Manolín de alguien más, ese apoyo incondicional que puede marcar la diferencia entre rendirse y perseverar. La vida, como Aimar, puede ser impredecible, hermosa y a veces cruel. Pero si enfrentamos sus desafíos con la dignidad y la determinación de Santiago, podemos decir al final de nuestro viaje que